Así que la idea de estas charlas es poder compartir un poco la mirada que tenemos desde la biodescodificación acerca de la enfermedad, desde otro paradigma o de otro punto de vista distinto de donde estamos acostumbrados a escuchar. Podemos ver o podemos haber escuchado muchas veces frases como no sé por qué me tocó a mí, la enfermedad es algo malo, o se bajaron las defensas del cuerpo, o mi cuerpo está fallando y hay células que están atacando a otras por no reconocerlas. Y eso, claro, nos pone en estrés muchas veces porque no comprendemos lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, o nos pone en estrés por el simple hecho de palabras que nos pueden decir a veces algún profesional de la salud, como no hay más nada que hacer, hasta acá llegamos, o le quedan 6 meses de vida. Son frases duras, pero que todos los días atendemos personas en las consultas que vienen con esos diagnósticos muy desahuciantes. Y hay veces que no es por parte del profesional de la salud, hay veces que el médico le puede dar con la mejor intención y con la mejor voluntad un diagnóstico de manera amable, de manera simpática, le puede decir, no te preocupes, que esto tiene cura, que esto lo vamos a trabajar, no sabemos cómo, pero hay muchas personas que se han curado de esto, lo que sea, de una manera amable o simpática, pero muchas veces entramos en internet, nos ponemos a buscar causas, estadísticas de muerte de distintas enfermedades y claro, nos estresamos y vivimos un shock, no por lo que me dijo el médico, sino por lo que leímos en internet. Eso que enseñamos en los cursos, en el diplomado, se llama lo que es el conflicto de diagnóstico, que hay veces que nos lo puede generar otra persona y hay veces que nosotros mismos nos podemos generar un conflicto de diagnóstico. Así que la idea de esta es que podamos descubrir un poco cuál es el origen emocional de síntomas o adaptaciones, como le llamamos nosotros, principalmente en la charla de hoy en relación al sistema respiratorio. Vamos a hablar un poco de la bronquitis, de la neumonía, del asma, que son los casos que por lo menos yo en consulta más comúnmente he atendido. Y la idea es que con estas charlas, al haber varias personas, en una hora de charla se pueden llevar mucha información, muchísimas personas. En una hora de sesión que hacemos hay una persona que se lleva una información y descodifica, pero lo lindo de estas charlas es que hay veces que a uno le hizo sentido y después al compañero o a otro que pregunta también y se van descodificando varias personas. O uno mismo se puede ir descodificando porque nos van cayendo fichas, como le decimos nosotros, que es cuando tomamos conciencia. Tomar conciencia es como armar un rompecabezas, es entender el ya sé por qué me enfermé. Eso es el tomar conciencia. Antes no sabía, sí, me habían dicho que era por el estrés. Ya hoy, desde la medicina, se observa mucho, ¿no? Que los síntomas son provocados o que tienen relación por el estrés, porque vamos al médico con un dolor de cabeza, nos dicen que es por estrés, vamos con una alergia, nos dicen que es por estrés, vamos con una artritis y nos dicen que es por estrés. El tema está en que no especifican en qué tipo de estrés particular es el que nos lleva a enfermar, y ahí es donde entra la biodescodificación, analizando la parte o el órgano o el tejido que está adaptado en la persona. Así que bueno, en referente a lo que es el sistema respiratorio, desde la parte biológica está compuesto por las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores, sin entrar mucho en anatomía, porque lo que vamos a ver acá, o por lo menos lo que es mi área, que es la parte más emocional detrás de los síntomas, vamos a ver que está compuesto las vías superiores por lo que es la nariz, la boca, la laringe, la faringe, y después tenemos las vías inferiores, como son los bronquios, la tráquea, los alveolos, donde se produce en los alveolos este intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, ¿no? Lo que se llama la hematosis. Claro que uno dice sistema respiratorio y quizás, bueno, lo primero que se le viene, bueno, son los pulmones, pero hay distintas adaptaciones que no solamente tienen que ver con los pulmones, sino, como decía, cada parte de este sistema tiene una subtonalidad en particular. Vamos a ver lo que representa el sistema respiratorio en general y después vamos a ver en particular qué nos dice si tenemos un síntoma, por ejemplo, en la nariz, si tenemos un síntoma en los bronquios o si tenemos un síntoma en los alvéolos. Vamos a ver de que todo lo que forma parte del sistema respiratorio puede tener distintas subtonalidades dependiendo dónde esté localizado el síntoma. Para entender cuál es el sentido biológico que tiene un síntoma o que tiene una adaptación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber qué función cumple. Eso es lo primero y lo principal. ¿Qué función cumple el órgano
con el cual yo estoy recibiendo un diagnóstico. Si es en los bronquios, si es en los pulmones, ¿no? Hoy vamos a hablar de esto, pero puede ser qué pasa si es el sistema digestivo, si es un ligamento, un tendón. Bueno, como que cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido y cumple una función. Si yo sé cuál es la función que cumple ese órgano o ese tejido, puedo empezar a comprender por qué se adaptó. ¿A qué le llamamos nosotros desde la biodescodificación adaptación? A procesos que hace nuestro cuerpo donde actúa con 4 teclas o con 4 opciones, podríamos decir. Uno es un aumento de una función, puede ser un órgano, una glándula que aumenta la producción de esa hormona. Una disminución puede ser de una función. O si el conflicto es más intenso, ya va a haber un aumento de células, una proliferación celular o una disminución de células. Esas son las 4 cosas o las 4 teclas que decimos nosotros por el cual actúa nuestra biología, es decir, aumentando una función, reduciendo una función, aumentando un tejido o reduciendo un tejido. Y esto no pasa por azar, ni por casualidad, ni por mala suerte. Pasa con un sentido. El problema es que ese sentido no lo entendemos muchas veces y esta es un poquito la idea de la charla, poder entender cuál es el sentido de que estén creciendo células alveolares en mi sistema respiratorio. ¿Cuál es el sentido de que me detectaron una tuberculosis? ¿Cuál es el sentido de que esté perdiendo tejido en los pulmones? Bueno, tiene un sentido. Y esa es la idea de hoy, que podamos comprender cuál es ese sentido. En líneas generales, si hablamos del sistema respiratorio, como obviamente se encarga de procesar el aire para incorporar el oxígeno, ¿no? Incorporamos el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono, vemos que tiene una relación directa con lo que es la vida. Por lo tanto, podemos decir que como se encarga de captar el oxígeno es sinónimo de vida. Gracias a que respiramos, incorporamos oxígeno, podemos vivir. Entonces, en líneas generales, el sistema respiratorio va a representar la vida, va a representar la seguridad y va a representar la libertad, desde su parte emocional, y ahora lo vamos a ir comprendiendo por qué. ¿Pero qué significa esto? Que en líneas muy generales, una persona que recibe un diagnóstico en el sistema respiratorio, lo que vamos a buscar es una situación donde estuvo en supervivencia, donde estuvo en jaque su vida, donde perdió la seguridad, que acá vienen los, por ejemplo, miedos. Acá puede ser un miedo a la muerte, un miedo a perder la vida, que para la biología es miedo a no tener oxígeno. Si uno vive un miedo a la muerte, ya sea por un accidente o porque me diagnosticaron X enfermedad, ese miedo a la muerte, ¿quién se va a encargar de procesarlo? Los pulmones, que son los que procesan el oxígeno, porque biológicamente miedo a la muerte es miedo a no tener el oxígeno para respirar. Vamos a verlo desde la parte biológica. Y después también lo que le comentaba, que es la libertad. Cuando una persona siente que le están quitando la libertad o una persona no se siente libre, muchas veces se relaciona estos conflictos emocionales con síntomas también en su sistema respiratorio. Y ahora vamos a ir viendo algunas de las adaptaciones. Dentro de esto, como les comentaba al principio, si bien, como les decía, lo que hace la biodescodificación es encontrar cuál es el estrés particular que está por detrás del síntoma, la biodescodificación hace algo más, que no es solamente encontrar la situación de estrés puntual, que es lo primero que tenemos que hacer, pero una vez que esa situación de estrés la encontramos, lo que hacemos es buscar la vivencia o el colorido del conflicto. ¿Qué significa esto? Que una vez que uno dice, sí, yo ya sé por qué me enfermé, porque viví un estrés la semana pasada o el mes pasado, lo que sea, no alcanza con eso, porque uno puede decir, claro, sí, me despidieron del trabajo o viví una separación, ese es el estrés y me enfermé por eso. Pero ahí podríamos analizar otra cosa, que todas las personas que la despiden del trabajo o todas las personas que viven una separación se enfermarían de lo mismo. Y no pasa así. Hay una persona que se enferma, hay otra que no. Hay una persona que se enferma de asma, hay otra que se enferma de bronquitis o que se enferma de un síntoma en el sistema digestivo, algún dolor de estómago. ¿Y de qué depende el síntoma? Bueno, ahí es donde entra la vivencia o el colorido del conflicto.
La vivencia o el colorido del conflicto es cómo yo viví ese estrés. Y ahí es donde vamos como entrando más en la profundidad del inconsciente. Vamos como sacando pequeñas capas o pieles a la cebolla. Vamos como entrando a ver cuál es la verdadera causa. Primero está el estrés. Después del estrés viene cómo lo viví. Y en ese cómo lo viví van a entrar pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Qué pensé en ese momento que viví ese estrés? Porque por lo general lo que nos activa el estrés es lo que pensamos, no lo que pasa. Porque si a mí me despiden del trabajo, pero pienso que voy a conseguir otro rápido, quizás no me estreso. Lo que me estresa es el pensamiento de qué pasa si no consigo trabajo y pasan los meses y tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro. Entonces el pensamiento muchas veces nos pone en estrés. Los sentimientos o las emociones también, pero que principalmente no expresamos. Si pudiéramos verbalizar las emociones, quizás es una forma de poder gestionarlas y quizás las personas, como siempre decimos, las personas que más expresan sus emociones son las personas que menos se enferman. Esto significa que detrás de un síntoma, detrás de una enfermedad, cuando vemos estos pensamientos, sentimientos o emociones, es porque principalmente no han sido expresadas, no han sido verbalizadas o no la ha podido compartir con nadie. ¿O qué puede pasar? Que sí las compartí, muchas personas me dicen, no, pero yo lo hablé, pero nadie me comprendió, que es lo mismo, es como si le hubiera hablado a una pared. Por lo tanto, la emoción la expreso verbalmente, pero emocionalmente es como que la sigo viviendo en soledad. ¿Por qué? Porque nadie me entiende. Eso que la persona siente que nadie le entiende y que no lo puede compartir con nadie, es lo que muchas veces viene a expresar en una sesión y en una consulta. Porque son cosas que no le decimos ni a la familia, son cosas que no le compartimos ni con nuestros amigos o amigas, cosas que a veces ni siquiera le contamos a nuestra pareja y ni siquiera al psicólogo. Yo he atendido casos en consulta que me han dicho, mira, esto lo estoy contando por primera vez, no lo sabía ni mi psicólogo al cual yo iba hace 10 años. Entonces son esas cosas íntimas muy profundas que están en el inconsciente y que nos llevan a justamente manifestar esos síntomas porque toda emoción no expresada por algún lado tiene que salir. Y puede salir en forma de síntomas, de dolor, de enfermedad o a veces sale en forma de comportamiento, patrones repetitivos o distintas formas que se puede ir manifestando cuando guardamos o reprimimos estas emociones. Volviendo al tema de la vivencia y del colorido del conflicto, ahora ya vamos a entrar un poquito más en los detalles de las enfermedades del sistema respiratorio, pero les comparto esto porque es importante que entendamos cuál es el sentido biológico del sistema respiratorio y para eso tenemos que entender de que cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido biológico y el descubrir cuál es ese sentido biológico nos ayuda a sanar. ¿Por qué? Porque la enfermedad es un mensaje. Si yo escucho ese mensaje que me está diciendo mi cuerpo, lo escucho, lo atiendo y veo de gestionarlo, el síntoma se puede ir, que es como la alarma amarilla que aparece en el tablero de un auto. ¿Vieron que nos aparece una luz amarilla en el tablero de un auto? ¿Y qué hacemos? Si ponemos una cinta ahí y no la vemos, sí, la luz no la vemos, pero el problema en el auto sigue estando. Bueno, con los síntomas pasa lo mismo. Muchas veces los buscamos tapar. ¿Cómo? Con un tratamiento, con una cirugía, con una pastilla, que está bien, por supuesto que a la hora de tener un síntoma hay que hacer el tratamiento. El síntoma cuando hacemos el tratamiento se va, pero muchas veces pasa que si no vamos a la causa, nos pasa que después de un tiempo volvemos a tener el mismo síntoma. Entonces ahí vienen los casos donde una persona dice, todos los inviernos me enfermo de gripe y le echamos la culpa al frío. Pero claro, las personas que viven en Canadá o que viven con temperaturas bajo cero, no, resulta que no se enferman de gripe. O también, como pasa en Argentina, estamos en verano, 40 grados de calor, y hay personas que se enferman de gripe. Entonces ahí vemos de que hay algo más que el clima. El clima puede influir, factores físicos pueden influir, pero lo que muchas veces no tenemos en cuenta es el factor emocional. Dentro de esto, no me quería desviar del tema porque estábamos analizando, bueno, para qué sirve cada parte de nuestro cuerpo. Les comento un caso que atendí hace poquito de una persona en consulta, que no voy a decir el nombre, vino a descodificar dos cánceres que tenía esta persona. El primero era un cáncer de colon
y después el médico le había dicho que había hecho metástasis en el hígado. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, analizar para qué sirve el colon y para qué sirve el hígado, para tratar de encontrar y encajar las piezas, ¿no? De entender por qué nos enfermamos. De un punto de vista médico, lo que le habían dicho es que las células habían viajado, como la medicina toma esto de que las células pueden viajar por vía sanguínea, por vía linfática y se localizan en cualquier órgano del cuerpo. Esos conceptos desde la biodescodificación, en base a lo que hemos estudiado, investigado, los casos de consultas y casos de muchos médicos más que han investigado lo que tiene que ver con la psiconeuroinmunología, con cómo afecta el estrés en las enfermedades, entendemos de que en realidad no es que las células viajen, no es que existe la metástasis porque las células se volvieron locas y viajaron a un órgano al azar, sino que hay un sentido por el cual hay otro órgano que empieza a tener también células cancerígenas. Lo que le había pasado a esta persona era lo siguiente: descubriendo, preguntando desde cuándo tenía primero cuál fue el primer cáncer y desde cuándo, esta mujer me dice, bueno, el primer cáncer fue el cáncer de colon y me lo detectaron en el 2020. En el 2020 me habían detectado ese cáncer de colon. El intestino grueso, que se encarga de sacar las porquerías de nuestro cuerpo, lo que nos sirve, ¿no? El intestino se va a asimilar todo aquello que le sirve al cuerpo y después va a eliminar por el intestino grueso todo aquello que no le sirve. Que no distingue el cerebro si es real o es imaginario o es simbólico. Yo me puedo comer un alimento que está en mal estado y mi sistema digestivo va a trabajar para descomponer y eliminar ese alimento lo más rápido posible. Ahora, ese alimento puede ser simbólico, como puede ser lo que me acabo de tragar es una traición, una mentira o un engaño muy fuerte. Esta persona había vivido una situación de haberse sentido muy decepcionada y muy frustrada por una situación con su hija en la cual la empieza a agredir de manera verbal o psicológicamente, y eso para ella había sido un shock muy fuerte. Ya había vivido otras decepciones o traiciones esta mujer en su vida, pero el desencadenante fue haberse sentido traicionada por su hija. Esa fue una situación muy fuerte, un shock muy fuerte lo que vivió esta persona. A raíz de ahí empieza con ciertos dolores, la llevan al médico, se hacen los estudios y ahí le detectan el cáncer de colon. ¿Qué parte del colon? La parte final del colon. Y eso también tiene una simbología que lo vemos y lo explicamos en el curso. El colon ascendente tiene relación con conflictos donde la persona se ha sentido traicionada, pero por alguien que sentimos que está por encima. Puede ser un padre, un jefe, una autoridad, alguien que sentimos que está por encima nuestro. El colon transverso, la parte del medio del colon, tiene relación con conflictos de haberse sentido traicionado, pero por personas que están al lado mío, como pueden ser hermanos, pareja, amigos. Y el colon descendente, la parte final, tiene relación con también conflictos de sentirse traicionado o engañado, pero por alguien de la descendencia. Acá vienen los hijos, sobrinos, y ahí es donde la mujer dice, ah, ahora entiendo por qué de todos los órganos el cáncer está en el colon y por qué de todo el colon está en el colon final, en el colon descendente o en la última porción del colon. Ahí empezaba a relacionar la mujer esto de cómo el estrés afecta a nuestro cuerpo, pero no cualquier estrés, sino un estrés muy particular. Claro que después de eso pasa un año y le detectan, le dicen, mira, ahora el cáncer en el colon no está más, pero ahora tenemos células cancerígenas en el hígado. Bueno, vamos a ver qué empieza a pasar después de eso para que ahora las células estén en el hígado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, indagando para qué sirve el hígado. Yo sé que ustedes deben estar diciendo, yo me inscribí en una charla del sistema respiratorio y están hablando del sistema digestivo. Bueno, no se preocupen que ahora pasamos al sistema respiratorio. Les cuento todo esto para que veamos cómo los síntomas se relacionan con un estrés, pero no con cualquier estrés, sino con un estrés muy particular. El hígado es el órgano que se encarga de almacenar nutrientes y muchos de los conflictos que hemos observado en consulta de las personas que vienen a descodificar un síntoma o un cáncer en el hígado son conflictos
de sentir que no tengo los nutrientes suficientes para vivir o el alimento suficiente que es vital para mi vida. Claro que si nos vamos a lo biológico, el alimento ¿qué es? La comida. En un animal, el alimento es la presa. Pero ahora en el ser humano, el alimento puede representar el trabajo, el dinero, porque con el dinero comemos. Entonces, en el ser humano el conflicto puede ser muy simbólico. Si yo estoy en una situación donde corro peligro de supervivencia o tengo miedo a que me falte, lo que llamamos un conflicto de carencia, nuestro cerebro va a decir, no te preocupes, con el hígado que tenés en una situación de supervivencia no podemos sobrevivir, pero te voy a enviar más células al hígado para que puedas sobrevivir más tiempo. El único problema es que le van a llamar un cáncer en el hígado. Lo que no vemos es que ese cáncer, en vez de llamarle cáncer, le podríamos llamar programa biológico de supervivencia. Y ya la emoción cambiaría. Pero como escuchamos cáncer, nos asustamos. Pero si vemos que es un programa biológico de supervivencia, decimos, ah, por algo pasa, por algo es. Puede doler, puede ser incómodo, nadie se quiere enfermar, pero no significa que sea algo malo ni algo que me esté atacando, sino que la enfermedad es un mensaje o un programa que lo que me intenta hacer es ayudar a sobrevivir. Relacionando este conflicto de carencia, le empiezo a preguntar a esta persona, bueno, ¿qué empezaste a vivir en relación con haberte sentido con miedo o con miedo que falte algo o algo que haya empezado a faltar? Y yo intuía, por otros casos que ya he visto en consulta, que muchas personas, cuando viven un diagnóstico de un cáncer, para la medicina, la primer metástasis se hace en el pulmón o en el hígado. Si lo analizamos del punto de vista desde la biodescodificación, no es que hace metástasis en el pulmón y en el hígado, sino que aparece un nuevo cáncer en el pulmón o en el hígado por el conflicto que vive una persona que le diagnostican cáncer. ¿Cuál es el conflicto más común que he visto en consulta que se vive cuando recibimos estos diagnósticos? Uno es el miedo a la muerte. Entonces ahí aparece, tenía un cáncer de páncreas, pero después me detectaron en el pulmón. Claro, porque cuando me dijeron cáncer de páncreas creí que me iba a morir. Entonces ahí se adaptó el pulmón. Lo otro es que se empiezan con tratamientos médicos, viaje para un lado, viaje para el otro, clínica para un lado, clínica para la otra, y empieza la persona a tener un estrés por los costos que tiene que pagar. Y se siente que ahora no tengo dinero y cómo voy a pagar el tratamiento, y eso es una situación de supervivencia, que aparece ahí una adaptación en el hígado. Yo intuía esto y le pregunto a la persona por los tratamientos, si eran muy costosos para ver si el conflicto venía por ahí, y la mujer me dice, no, los tratamientos me lo pagó el Estado, yo no tuve que pagar esos tratamientos. Entonces digo, bueno, el conflicto no viene por ahí, pero sigo buscando y la persona me dice, no, lo que pasa es que cuando a mí me diagnostican el primer cáncer, yo tengo que dejar de trabajar. Entonces no tengo que pagar los tratamientos, pero al dejar de trabajar, el estrés es cómo pago el alquiler, cómo pago el auto, cómo mantengo a mis hijos, y eso es un estrés brutal. Y ahí aparece la adaptación en el hígado. Y el médico le dijo, hizo metástasis. En realidad, ¿qué vemos acá? Hay otro conflicto que la persona empezó a vivir. Les explico esto, les cuento este caso de consulta para que podamos ver cómo el estrés se relaciona con los síntomas de nuestro cuerpo, pero un estrés en particular. Y eso es lo que vamos a analizar un poquito ahora con lo que es el sistema respiratorio. Casos más consultas, vamos a empezar por las vías superiores, casos más consultas que he visto, más comunes, perdón, que he visto en consulta en relación al sistema respiratorio. Si empezamos por las vías superiores, por la nariz, los más comunes son resfriados, ¿sí? Tener un resfrío, las rinitis, la sinusitis, una gripe que también se relaciona con los bronquios, pero con mucosidad que tenemos en la nariz, va todo por supuesto de la mano. ¿Y cuál es la pregunta que tenemos que hacernos si quiero descubrir cuál es el estrés que está ahí? Bueno, ¿para qué sirve o qué hacemos con ese órgano? Dentro de la mirada de la biodescodificación, con la nariz, además, por supuesto, de estar relacionado con el sentido del olfato, tiene una relación con el sentido biológico del olfato, pero en cuanto a la supervivencia. ¿Qué significa esto? Que no es solamente para oler olores lindos u olores a comida, sino olores que nos ponen en peligro. Para eso también está la nariz.
Si uno entra a una habitación donde hay un olor a gas, quien lo detecta es la nariz y nos alerta de que en esta habitación hay un peligro. Pero, como decía al principio, el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario o de lo que es simbólico. ¿Qué significa esto? Que ese peligro puede ser real, puede ser, hay algo que estoy oliendo que me representa un peligro, como puede ser entrar a una habitación y hay un olor a gas tóxico, o puede ser simbólico, como estos conflictos donde uno dice, acá hay algo que me huele raro, algo que sospecho que me huele mal. ¿Vieron cuando decimos esto me huele mal, me huele raro, sospecho de algo? ¿Y quién entra en juego ahí? Es la nariz. Por lo tanto, cuando estamos en la fase del estrés, que la duda puede ser, tengo dudas de si me están engañando o no, tengo dudas de si un examen que me estoy preparando lo voy a rendir bien o no, o tengo dudas de algo simple como saber si el jefe o mi compañero de trabajo va a venir a trabajar de buen humor o no. En ese momento que estamos estresados por esa duda, como lo que quiero es oler lo que pasa, el futuro, la incertidumbre, lo que va a pasar. Por eso en la pandemia hubo adaptaciones en la nariz, la anosmia, porque tenía que ver con la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, más oler un peligro o algo que sospecho. En ese momento nuestras narinas, nuestras fosas nasales, se empiezan a ulcerar. A ulcerar significa que se empiezan por dentro de manera imperceptible, no nos damos cuenta, a a agrandarse los conductos para poder oler mejor a dónde está el peligro. ¿Qué podemos tener acá? Una sensibilidad olfativa. ¿No les ha pasado alguna vez sentir que algún día, por ejemplo, sienten más fuerte un olor que otro día? Por ejemplo, un día dicen, hoy siento más el olor a la comida o siento más el olor a perfume y siempre me pongo el mismo perfume, la misma cantidad, o mi pareja se pone la misma cantidad de perfume, pero hay un día que sienten más eso, bueno, porque está más sensible las fosas nasales, porque a veces estamos en un conflicto, justamente estamos en fase activa de un conflicto, de sentir que estamos dudando, sospechando de algo. Que en ese momento no tenemos síntomas, más que una sensibilidad olfativa, no tenemos ningún síntoma. Ahora viene la otra parte, que seguramente habrán escuchado, que muchas veces nos enfermamos cuando nos relajamos de un estrés, cuando nos vamos de vacaciones o cuando la tormenta pasa. En realidad no es que nos enfermamos ahí. La enfermedad vino de antes, solamente que de manera imperceptible ya las células en nuestro cuerpo habían empezado a hacer un trabajo cuando empezamos a vivir el estrés. Cuando ese estrés pasa, ese trabajo que se hizo en fase activa se tiene que reparar para volver a la normalidad. Entonces, si en la fase activa de estrés, que estaba con duda, con sospecha de si va a pasar algo malo o no, de si voy a rendir bien o no, las fosas nasales por dentro abrieron más espacio para poder oler mejor eso. Cuando pasa ese estrés, ahí aparece la mucosidad para reparar, para rellenar todas esas microulceraciones que se habían hecho. Entonces ahí aparecen los resfriados, las rinitis, que la rinitis tiene que ver más con una tonalidad sexual, con una tonalidad de sospecha, pero más con lo sexual, con la pareja, o la sinusitis, que es más con un miedo a que pase algo. Tengo miedo a que algo pase, un miedo que se me viene de frente, que se me viene de golpe y que no sé cómo resolverlo. Cuando eso pasa, es decir, cuando el estrés pasa, ahí aparece la mucosidad en la nariz. El estrés puede pasar nos podemos relajar de un estrés tanto porque eso que teníamos duda terminó pasando o no terminó pasando. ¿Me explico? ¿Qué significa? Que si en fase de estrés estoy en duda porque quiero saber si voy a rendir bien o no voy a rendir bien un examen, puede pasar que rinda bien el examen y el mismo día me resfríe. ¿Por qué? Porque al final salió bien lo que esperaba. O puede pasar que el examen lo rindo mal, pero de la misma manera me relajo, porque a mí lo que me estresaba no era la nota, lo que me estresaba era la duda. Entonces, como yo ya no tengo la duda porque ya me fue mal, aparezco con un resfrío igual. O lo mismo pasa cuando siento miedo de si me están engañando o no me están engañando. Hay veces que tengo la certeza y me confirman que me están engañando
Fase de reparación, empezamos con resfrío, rinitis o sinusitis. Confirmo que no, al final no me estaban engañando. Me relajo y aparece igual el síntoma. ¿Por qué aparece el síntoma? Porque acabamos de entrar en una fase de relajación y lo que hace nuestro cuerpo ahí es empezar a repararse, en este caso con mucosidad en la zona de las fosas nasales. Dentro también de esto, hablando de las vías superiores, he visto casos en relación a la laringe, que ya acá tiene otra tonalidad. En la laringe están las cuerdas vocales y tiene una tonalidad de lo que tiene que ver con la expresión. Con sentir que en una situación donde viví un miedo muy fuerte, no me pude expresar, no pude hablar o no pude gritar. Y ahí entra en juego la zona de la laringe. ¿Qué puede pasar? Situación, por ejemplo, donde, caso de consulta, a un hombre lo secuestran, ese hombre lo que quiere hacer es gritar justamente para que lo escuchen, para que lo puedan salvar, pero el agresor viene y le dice, si gritas, te mato. Por lo cual, ¿qué hay ahí? Un conflicto muy fuerte de supervivencia. El cerebro solamente trabaja con el cuerpo físico, con lo biológico, no puede trabajar con lo de afuera. El cerebro entiende que si no puedo gritar o si no puedo hablar, es porque la laringe que tengo no lo puedo hacer, entonces la tengo que adaptar. No sabe que hay alguien que me está amenazando, que me secuestraron, que me robaron, lo que sea. El conflicto es, tengo que adaptar la zona de la comunicación. ¿Y cuál es la zona de la comunicación? Por ejemplo, la laringe. Entonces, en ese momento se adapta la laringe, no tenemos síntomas porque estamos en modo alerta, tengo que sobrevivir, tengo que ver cómo salgo de acá, en el caso de consulta que le estoy compartiendo, pero cuando esa situación pasa, cuando después me liberan o va la policía y me rescata y salgo de esa situación de estrés, me relajo, me voy a mi casa, me voy a bañar, me relajo de todo el estrés de supervivencia que pasé y al otro día cuando me levanto amanezco con una laringitis, con una inflamación en la laringe o si el conflicto fue muy fuerte puede aparecer un cáncer en la laringe. ¿Cuál es la diferencia del conflicto? El conflicto es el mismo, lo que varía es el nivel de intensidad. Si el mismo conflicto yo lo viví con una intensidad muy suave, de un 20% por poner un ejemplo, quizás tengo un resfrío, una rinitis o una sinusitis. Si ese conflicto es más intenso, y ya quizás tengo una gripe, una bronquitis, porque ya un estrés más fuerte. Pero si ese estrés es todavía más intenso, y ahí va a aparecer un cáncer, por ejemplo, cáncer de bronquios, cáncer de laringe, dependiendo de cómo se viva la situación. Entonces, en el caso de la laringe, lo que muchas veces he encontrado en consulta son situaciones de estrés donde he sentido que no he podido expresar, no he podido hablar, no he podido comunicar. ¿Cuáles son los casos también más comunes que he atendido de personas que vienen con temas de la laringe? Muchos casos me han tocado de mujeres acá en Argentina que trabajan en colegios o en escuelas primarias con chicos, chicos, con chicos pequeños, donde viven la emoción de no sé cómo hacer para que me escuchen. Vivo gritando, me la paso gritando y los chicos no me escuchan. Llego a mi casa, le hablo a mi pareja y mi pareja tampoco me escucha. Es como que le hablo a una pared. ¿Qué conflicto vive esta persona? Un tema con la comunicación. Entonces, si es un tema con la comunicación, ¿va a adaptar el hígado? ¿Va a adaptar el páncreas? No, va a adaptar órganos que tienen que ver con la comunicación. Y ahí aparecen las difonías, las afonías por estos tipos de conflictos. Siguiendo un poquito más con lo que es el sistema respiratorio, vamos a ver qué pasa más con las vías inferiores, qué pasa con los bronquios, con los alvéolos, acá donde tenemos las bronquitis, o como decía, si el conflicto es muy intenso, un cáncer de bronquios, qué pasa con las inflamaciones, como las neumonías, por ejemplo. Bueno, vamos a ver que también tienen una tonalidad especial o particular a la hora de vivir un estrés. En líneas generales, ¿se acuerdan que vimos que el sistema respiratorio representa la vida, representa la seguridad y representa la libertad? Bien, significa que una persona que tiene una adaptación en el sistema respiratorio o ha vivido una situación de miedo a la muerte, miedo a perder la vida o de haber perdido la libertad.
Puede ser real, puede ser simbólico, puede ser imaginario. Eso el cerebro lo maneja todo de la misma manera. En el caso de los bronquios, en el caso de los bronquios, van a entrar a adaptarse cuando vivimos un conflicto en relación a lo que tiene que ver con el territorio, o mejor dicho, con una amenaza en el territorio. Y ahora lo vamos a ir explicando por qué. El territorio para cada persona puede ser algo distinto. Puede ser mi casa, puede ser mi territorio. Mi oficina, mi lugar de trabajo puede ser mi territorio. Mi auto puede ser mi territorio. Para cada persona puede ser algo distinto. Pero cuando yo siento que mi territorio está siendo amenazado, ahí entran en juego los bronquios. En animales y en los seres humanos. A esto le llamamos el conflicto del gorila también. ¿Por qué? Porque el gorila es un animal territorial. Cuando un gorila ve que otro gorila macho se está acercando a su territorio o se está acercando a la hembra, el gorila que quiere defender su territorio se empieza a golpear y empieza a expulsar una voz gruesa para ahuyentar, para alejar al predador. Es un mecanismo de supervivencia. Lo mismo pasa cuando vieron que si nos acercamos a un perro, por ejemplo, y el perro no quiere que nos acerquemos, ¿qué va a hacer? Nos va a ladrar. Es un mecanismo de alejamiento. Nosotros quisiéramos hacer lo mismo muchas veces, quisiéramos que alguien no se nos acerque o que se nos aleje, pero claro, nosotros guardamos las emociones, no lo expresamos, lo reprimimos, entonces ¿cómo lo hacemos? Con el síntoma. Y ahí aparece, por ejemplo, la tos. Ahí aparece la tos, los estornudos, ahí aparece la bronquitis, que es el simbolismo de siento que mi territorio está siendo amenazado. Mi territorio está siendo amenazado puede ser porque tengo miedo, por ejemplo, un niño que tiene bronquitis repetidas veces y tiene un miedo de que llegue el papá a la casa y cuando llegue le pegue. ¿Por qué? Porque hay veces que papá llega borracho a casa y le pega a mamá y le pega al hijo. Y este niño vive un miedo muy fuerte. Cuando papá llega y no pasa nada, ¿qué pasa con ese niño? Bronquitis. ¿Por qué? Porque se relaja. Listo, eso que le tenía miedo que pase al final no pasó. Entonces, cuando el niño se relaja, ahí aparecen muchas veces los síntomas. Este es un ejemplo, ¿no? Les voy poniendo ejemplos de casos que se me vienen a consulta. Pueden ser casos de padres que discuten, no hay violencia física, pero quizás papá y mamá y discuten y los niños tienen, por ejemplo, bronquitis o puede ser, si no hay niños, alguno de la pareja, el que vive el conflicto, puede tener una bronquitis después que pasa la discusión. ¿Por qué después que pasa la discusión? Porque la discusión es lo que nos ayuda a resolver el conflicto. Hay veces que cuando discutimos nos expresamos, decimos lo que sentimos y ¿qué viene ahí? La fase de reparación. ¿Por qué? Porque soluciona el conflicto. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Que si uno discute y que si uno grita, es porque por lo general ese conflicto no viene de ahora, viene de hace tiempo atrás. Entonces, todo ese tiempo atrás es donde el conflicto a mí me estresaba, pero no lo resolví. Por eso me enfermé. Porque si yo tengo un conflicto y me expreso en el momento, lo voy a expresar de una manera. Pero si yo estoy 5 años guardándome una emoción, cuando lo exprese, ¿cómo lo voy a hacer? Y voy capaz que exploto y termino gritando. Y ahí es como si mi cerebro dijera, mira, estuviste 5 años guardándote estas emociones, ahora que lo acabas de sacar y solucionas el conflicto, necesito que repares. En este caso aparece, por ejemplo, una gripe o una bronquitis. Por eso las gripes suelen aparecer los fines de semana, cuando nos relajamos, si tuve una discusión con mi jefe en el trabajo, o me fui y justamente el fin de semana no trabajo, o me voy de vacaciones, ahí aparecen las gripes, las bronquitis, después de una situación de haber sentido amenazado nuestro territorio. Este puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser sentir que hay amenaza de territorio cuando 20 de diciembre hablo con mi familia por teléfono y me dicen por teléfono, vamos a ir todos a pasar la Navidad a tu casa. Somos 25 personas y eso me pone en un shock. Que me van a venir a invadir mi territorio.
Y como yo no sé decir que no y no sé poner límites, le digo, vengan, no pasa nada, y resulta que después de 20 vinieron 40 porque invitaron a los amigos, a los suegros y a los otros familiares también. Y en ese momento que estamos en estrés, ¿qué pasa? No tenemos ningún síntoma. Ahora, pasamos Navidad el 24, pasamos Navidad el 25, el 26 se van las 40 personas de mi casa y amanezco con una gripe que termino internado en el hospital. ¿Y qué decimos ahí? Agarré un frío muy fuerte o la comida de las fiestas me sentó mal y no analizamos toda la parte emocional que tuvo en juego, que tuvimos en estrés en ese momento. Estos son ejemplos de casos para que podamos ver cómo, como decía al principio, los síntomas se relacionan con estreses, pero con estreses muy particulares. En el caso de la gripe, como decía, la bronquitis, que es un tipo de EPOC, tiene que ver con esto, con situaciones de amenaza en el territorio, donde quiero alejar al predador, que volvemos a lo mismo, no distingue lo que es real de lo que es simbólico. El predador puede ser alguien que quizás vino a robar a mi casa, eso puede ser una amenaza en el territorio. Las 40 personas que vinieron para Navidad a mi casa puede ser una amenaza en el territorio. Mi suegra que tiene la llave de mi casa y no sé cuándo va a venir puede ser una amenaza en el territorio. O cualquier cosa en la cual uno sienta que hay un miedo muy fuerte a que alguien invada el territorio. Puede pasar lo siguiente también, que en el territorio, cuando hay este clima, no de amenaza, sino un clima que uno lo vive como un clima tóxico. ¿Por qué? Porque cada vez que nos juntamos a comer en familia hay una discusión, hay una pelea, y esto no viene de ahora, sino que viene de la infancia, toda la vida fue igual. Ahí lo que se vive es una situación donde siento que la atmósfera en el territorio es tóxico. Y como el cerebro no sabe si esa atmósfera es porque es real, porque hay un humo o una habitación que se está prendiendo fuego y ese gas es tóxico, o es tóxico porque hay un clima donde hay un clima siempre de discusión, tanto uno como en otro, el cerebro que va a hacer va a cerrar las vías respiratorias. Y ahí aparece, por ejemplo, el asma. El asma es una situación donde siento que el aire que respiro es peligroso. El aire que puede ser real o que puede ser simbólico. Acá hay que ver, por supuesto, en qué situación. Puede ser un aire tóxico que vivo en mi familia, puede ser un aire tóxico que vivo con mi pareja o que vivo en el trabajo. Pero la emoción es donde siento que en este lugar no puedo ni respirar. Casos donde también, por ejemplo, personas que viven con su familia, muchas personas, son como 10 o 15 en una casa, pero es en una casa muy pequeña. Y siempre hay uno que se siente invadido en el territorio. Y ese es el que viene a la consulta y dice, yo tengo asma. Y el conflicto que vive esta persona es, no tengo un lugar, no tengo ni siquiera dónde respirar, porque compartimos hasta el baño. Es una casa muy pequeña y somos muchos viviendo en esta casa y no tengo ni siquiera aire para respirar. Entonces esa es una situación también donde ¿qué le falta a la persona? Le falta aire, le falta libertad. ¿Y quién procesa todo esto? Bueno, el sistema respiratorio. Por eso, recuerden que les decía, el sistema respiratorio representa la seguridad, la vida y la libertad. ¿Qué puede pasar también? Casos donde todo esto estamos hablando más en el tema, como les decía, en el tema de los bronquios, ¿no? Una cosa que me olvidé aclarar, en el caso del asma hay dos tipos de asma que puede ser inspirativo o expirativos, que hay veces que puede ser un conflicto, puede ser el otro, pueden ser los dos. Esto es lo que se denomina, hablando en palabras simples, una constelación cerebral, que es algo que explicamos en el diplomado porque es algo más complejo, con cierto tecnicismo, donde vemos ahí también las enfermedades mentales y demás, pero entendemos que son dos zonas del cerebro que se activan, una tiene que ver con la laringe y una tiene que ver con los bronquios. Si es con la laringe, la zona del cerebro que se activa, que tiene que ver con la laringe, como hablamos al principio, es un conflicto de miedo, de susto, de no poder hablar, de no poder gritar. Hay un miedo. Si es en los bronquios, es un conflicto de amenaza en el territorio. Si es en la laringe, por lo general es el asma inspirativo, que es cuando nos cuesta incorporar el aire. Si es en los bronquios, es el aire expirativo. Puedo incorporar el aire, pero me cuesta sacarlo. Y hay casos de personas que tienen los dos.
me cuesta incorporar y además me cuesta sacar. ¿Y qué le pasa a esa persona? Vive los dos conflictos. Vive un miedo y además vive una amenaza en el territorio. Les comento esto porque hay veces que hay que buscar un conflicto y hay veces que hay que buscar dos, dependiendo cada caso. Seguimos avanzando en lo que es el sistema respiratorio. Nos queda ver el tema de los alvéolos pulmonares, que acá es donde se produce la hematosis, el intercambio directo del oxígeno por el dióxido de carbono. Entonces ya acá no hablamos tanto de amenaza en el territorio, conflicto con no poder expresarse, sino que acá los alvéolos procesan directamente el oxígeno que representa la vida. Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? Conflictos en relación a un miedo muy fuerte a perder la vida. Acá vienen los miedos a la muerte, que pueden ser miedos propios, miedo a la muerte mía, puede ser miedo a la muerte de otro, que eso se llama conflicto por identificación. Quizás yo no estoy viviendo un estrés, pero si tengo miedo que a otra persona le pase algo, el cerebro lo vive como si el conflicto fuera mío, quien me adapto soy yo. Entonces acá aparece, por ejemplo, un adenocarcinoma, acá aparecen las neumonías, pero ¿cuándo aparecen? En fase de reparación. Cuando tuve un miedo a la muerte muy fuerte, que volvemos a lo mismo, puede ser por distintas situaciones. Por ejemplo, miedo a la muerte puede ser porque entraron a robar a mi casa personas armadas, porque tuve un accidente en auto y creí que me iba a morir, o porque me detectaron un cáncer de páncreas y el médico me dijo te queda poco tiempo de vida. Y eso es un miedo también a la muerte. Entonces, en ese momento que vivo un miedo muy fuerte, las células que se adaptan suelen ser los alvéolos pulmonares. En fase de estrés empiezan a crecer, podemos tener más alvéolos de lo normal, pueden aumentar su función o aumentar la cantidad dependiendo de la intensidad del conflicto. Y cuando nos relajamos, esas células que se habían creado de más se empiezan a reducir. Ahí aparecen, por ejemplo, bacterias como son los bacilos de Koch que se encargan de comer esas células. Claro que la vemos como bacterias malas porque se están comiendo células de nuestro cuerpo. Lo que no vemos es que se están comiendo las que habían crecido previamente por una situación de estrés particular. Y lo que están haciendo, más que comerse las células, vulgarmente hablando, es un proceso de reparación para después, sí, volver a la normalidad. Entonces, toda persona que haya tenido una neumonía, por ejemplo, habría que preguntarse qué situación de estrés vivió en relación con algo de la muerte. Puede ser mío, vuelvo a repetir, tuve un accidente, una enfermedad, como pasó en el 2020, no sé, me dijeron que tenía COVID y en ese momento me estresé. Yo no tenía síntomas, pero el médico me dijo que tenía COVID. Yo no tenía síntomas, en ese momento me estresé. Cuando pasa el estrés, me relajo y digo, ah, mira, estoy con COVID hace 5 días y no me pasó nada. Yo creí que me iba a morir, pero no me pasó nada, ¿qué pasa? Me relajo. Cuando me relajo, ¿qué aparece? La fase de reparación. Y ahí aparecen los síntomas. Y vamos al médico y nos dice, usted tiene una gripe. Y cuando vamos con la gripe, nos estresamos de vuelta. Porque digo, al final sí, la gripe me puede hacer algo. No tenía síntomas, pero ahora tengo una gripe. Cuando veo que estoy en casa una semana con gripe y no me pasa nada, no me morí, ¿qué pasa? Me relajo. ¿Y qué digo? Al final la gripe no era para tanto. Cuando me relajo, aparece la fase de reparación, que ahora es una neumonía. Entonces fíjense cómo en realidad la enfermedad no es que va avanzando ni que se va agravando, sino que va pasando por un proceso según por cómo vamos transitando las emociones y los procesos de nuestro cuerpo. Si no los entendemos los procesos de nuestro cuerpo, nos estresamos y una gripe termina en bronquitis, después termina en neumonía, después aparecen otros síntomas y así sucesivamente. Pero si entendemos y escuchamos qué nos quiere decir nuestro cuerpo con el síntoma, ahí podemos ver en ese momento, bueno, cómo poder hacer para gestionarlo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a las dudas y preguntas. Pueden ir levantando la manito aquellos que tengan dudas o consultas en base a lo que hemos visto. Una cosa más que no comenté, no son muy frecuentes los casos que he visto en consulta, pero sí puede pasar que una parte también en los pulmones está en lo que es la pleura, que es la membrana que protege los pulmones. Acá ya el conflicto que vive la persona
no es tanto de un miedo a la muerte, no es tanto de una amenaza en el territorio, sino que es más un conflicto de miedo por mi pulmón. Es una membrana que protege el pulmón. Entonces acá aparece miedo por lo que le pase a mi pulmón. Y ese miedo puede pasar porque, volvemos a un caso de ropa, me ponen una cuchilla en el pecho y yo no vivo un miedo a la muerte, pero sí vivo un miedo que me lastimen. ¿Qué pasa si me cortan? Entonces tengo un miedo por lo que pasa ahí en mi pulmón. O puede pasar cuando nos internan, puede ser por alguna otra adaptación del pulmón, pero el médico nos dice, bueno, le vamos a hacer una punción en el pulmón. Le vamos a hacer una breve cirugía en el pulmón. Y la persona tiene miedo por lo que le pase en su pulmón. Entonces ahí aparecen los derrames pleurales, hemotórax, neumotórax, dependiendo de distintas situaciones, como un sentido de querer proteger el pulmón. Eh, bueno, ahora sí vamos a ir con dudas, consulta. Traté de compartirle algunos casos que he visto en consulta, en sesión. Espero haberles ayudado. Si alguien tiene algún síntoma en el sistema respiratorio, a poder entender cuál es el mensaje, cuál es el origen que está por detrás. Hay veces que con entenderlo es suficiente y ya con eso podemos sanar. Hay veces que tenemos que hacer cambios. Como decíamos, si seguimos haciendo siempre lo mismo y nos estresamos por eso, bueno, los síntomas pueden seguir apareciendo, ¿no? Volviendo al caso de la Navidad, si no aprendo y la Navidad que viene me vuelven a llamar y me dice que vienen los 40 y vuelvo otra vez a acceder, y lo más probable es que me enferme por lo mismo, y lo más probable es que el médico me diga, usted tiene una enfermedad crónica. Pero si yo digo, no, a mi casa no vienen, vamos a otro lugar, lo más probable es que ese año no tenga síntomas porque expresé mis emociones, porque puse los límites. Cuando eso pasa, puede que personas del entorno se enojen, pero ahí nosotros vamos a estar saludables. No se trata tampoco ni de discutir ni de pelear. Cuando uno dice expresar, no significa me tengo que pelear con todo el mundo, sino básicamente expresar lo que siento, hacer lo que tengo ganas, dejar de hacer lo que no tengo ganas, y eso nos ayuda a poder ir gozando de salud. Natalia, te escucho. Primero en levantar la mano, ahí te habilito el audio. ¿Me escuchás? Hola, gracias. Sí, ahora sí. Tengo una consulta sobre, suponete, una neumonía en niños pequeños que aún no tienen programas biológicos propios. ¿Eso cómo lo decodificamos? ¿Qué edad, por ejemplo? Y particularmente uno de mis hijos con 10 meses tuvo una neumonía fuerte de una Bien. bacteria que no sabían siquiera cuál era, así que estuvo como... 10 meses tenía él cuando Sí. apareció esa. Ujú. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Y fue en 2021, o sea, 4 años. Él tiene 4 años. Sí, Dame un segundito que te voy a anclar acá en la pantalla porque si no el Zoom me los va moviendo y te pierdo. Ahí está. bueno, Bien, hace 4 años él nace y a los 10 meses decís vos que ahí aparece con una neumonía. sí. ¿Te acordás en 2021 cuándo fue? Si fue a principio de año, a mitad de año, final de año. Fue en enero, durante enero y febrero, digamos, más o menos a finales de enero. Perfecto. Todavía estábamos en la pandemia, ¿no? Estábamos saliendo de la pandemia. Sí, sí, estábamos en pandemia. Usábamos barbijo todavía. ¿Hubo alguna situación, Natalia, en la cual vamos a viajar ahí? Vamos a viajar a principio de 2021 o fin de 2020, donde vos hayas sentido un miedo de que le pase algo a tu bebé. Ese miedo puede ser porque estuve en contacto con alguien que tenía COVID y me dijeron que puede ser peligroso, porque hay alguien que tuvo alguna enfermedad y tuve miedo que pase algo o que contagie a mi bebé. ¿Se te viene alguna situación así? Y cuando él nació, justo cuando arrancó la pandemia, entonces nadie podía conocerlo o verlo porque no sabíamos qué pasaba con esto. Y hace fin de año, sí, nos contagiamos, se contagió la mayoría de la familia, nosotros no, pero bueno, quizás puede tener que ver con eso, Muy que bien. no lo... Ese fin de año me decís fin de 2020, ¿no? Sí,
Muy en bien. el 2020, El sí. miedo que te puede haber ocasionado eso, ¿sentís que tu bebé, al ser más chiquito, era el que más te preocupaba que le pase algo? Al ser más No, chiquito, familia me refiero. no, de hecho me preocupaban más los abuelos de él que él mismo. Muy bien. ¿Vos te preocupabas vos o por tu pareja o algo? Hoy te digo que no, no lo viví muy traumático al COVID. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a buscar? ¿Por qué te hago estas preguntas? Dentro de esto, no vamos a entrar bien en el tema del COVID, de cómo nosotros nos compartimos lo que es el contagio de la enfermedad, sino el contagio de la vivencia, ¿no? De los conflictos. Ujú. Pero en un niño muy pequeño, en un bebé, lo que tendríamos que ver pueden ser dos cosas. Te preguntaba la edad porque si el bebé es menor a 3 años, lo más probable es que sea un conflicto de mamá donde obviamente mi hijo con 10 meses no tuvo un miedo, sino está absorbiendo, porque a esa edad siente todo lo que siente la madre. Entonces, si la madre está tranquila, el bebé está tranquilo. Si la madre tiene miedo, el bebé siente el miedo. Ese miedo puede ser un miedo, puede haber durado un día, no tiene que haber sido un gran trauma, puede haber sido una idea que se me cruzó de decir, ¿qué pasa si se muere tal persona? Alguien de la familia, ¿qué pasa si me pasa algo a mí o qué pasa si le pasa algo a mi bebé? No importa, pero hay un miedo. Bien, Cuando ese proceso pasa, y eso que le tenía miedo, me relajo, puede ser, como decís vos, no sé, tenía miedo que le pase algo a los abuelos y después eso no terminó pasando, fueron al médico y le dijo que estaba todo bien, lo que sea, ese miedo baja, ahí aparece la fase de reparación y ahí aparece la neumonía. bien, ¿Por ok, qué la neumonía le da a él y no te da a vos? Porque esto es lo que vemos que son programas también biológicos de supervivencia. La biología te quiere sana a vos para cuidar al bebé. Por eso muchas veces los conflictos de los padres pasan a síntomas del niño, porque papá y mamá están sanos para poder cuidarlo. Ahora, si papá y mamá se enferman o les pasa algo, ¿quién va a cuidar al bebé? En términos biológicos, ¿no? ok, Respondiendo a tu pregunta, si ese bebé en realidad hubiera sido más grande, que vos me decís, bueno, ¿qué pasa en una neumonía en un nene de 6 años o de 8? Ahí ya iría a ver que puede ser un conflicto de los padres, pero también puede ser un conflicto del niño, donde quizás el niño tiene un miedo por X motivo, de que alguien se muera en la familia. ¿Sí? ok. Es lo caso que he visto. ¿Pero te resuena esto que te fui explicando? Sí, ¿Sí? sí, 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 totalmente. En realidad me parece que tiene que ver, puede ser un poco más con el territorio, porque fue un momento en el que nos mudamos de casa, yo no estaba del todo cómoda. Bueno, quizás me suena un Sí, poco más por ahí que por bien. otro lado. Habría, sí, por supuesto, habría que verlo en detalle. Por Claro, supuesto, cada caso es particular, cada vivencia es distinta. En los casos que yo he visto de neumonía, siempre hubo una tonalidad de miedo o una tonalidad de vida o de muerte. No significa que sean el 100% de los casos, puede que también haya algo en cuestión del territorio, pero sí, lo que te puedo decir es que si aparece en 2021 es porque ahí aparece una fase de relajación o de reparación por un estrés que venía previamente. ¿Sí? Eh, perfecto. Ok. Natalia, No, gracias. gracias, un placer. Lupita, ahí te activo el audio. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, yo tengo una dudita, no tanto de consulta como tal, a pesar de que sí he pasado por unas gripes. Yo normalmente eh, casi nunca me enfermaba, o sea, y reciente tuve un conflicto pues muy grande, muy prolongado en el tiempo, por así decirlo, y duré como casi un mes enferma, o sea, de tos y demás, ¿no? Pero pues ya más o menos entendí pues la razón, ¿no? Mi, mi duda al participar es, cuando uno hace conciencia de que tiene un síntoma y de que sabe la adaptación del órgano y o sea, como que hace ese clic, empieza pues el tema de la sanación como tal, ¿no? Pero
¿cómo, Bien, cómo se hace esa parte o cómo hacer o cómo pensar diferente, pues? O sea, porque, por ejemplo, ahorita comentaba ahí en el chat que los conflictos pues, pasan por cómo nosotros vemos el conflicto, o sea, por cómo vivimos ese síntoma o esa tonalidad, porque evidentemente no todos ven algo de la misma bien, manera. Eso ya lo tengo muy claro. Y obviamente eso depende de mis creencias, de lo que yo, con lo que yo soy construida. Entonces, bien. ¿cómo, cómo empezar a hacer esa parte de decir, bueno, o sea, la vida va y viene, es un alto y bajo, como que no querer tener controlado eso así como tal de que tiene que ser así? Digo, no sé si a lo mejor sea otro conflicto de ansiedad, de querer tener todo controlado, o sea, a eso voy, pues, ¿no? Puede ser quizás, yo creo que en la misma pregunta vos misma te fuiste respondiendo. Vos dijiste, bueno, ¿cómo cambiar los pensamientos para que esto no me afecte? Y eso es una de las particularidades que tenemos los seres humanos, que a raíz de una situación no podemos controlar lo que pasa, no podemos controlar lo que nos va a pasar en el futuro, pero lo único que podemos controlar es, ante esa situación, cómo voy a pensar o qué voy a hacer. Y el cómo voy a pensar me va a llevar a cómo voy a sentir. ¿Sí? Si yo estoy acá en esta charla, hay conectadas en este momento cerca de 50 personas. Yo no sé lo que ustedes están pensando, pero si yo me pongo a pensar, seguramente que las 50 personas que me están escuchando ahora se están aburriendo y se están durmiendo, y si yo pienso eso, seguramente me voy a sentir mal. Ahora, si yo pienso, seguramente que hay alguien que le está interesando, que está tomando apuntes, seguramente que alguien descodificó, y ahí me voy a sentir bien. Digo, bueno, la charla seguramente le sirvió a alguien. ¿Y de qué depende entonces lo que yo me sienta bien o me sienta mal? De cómo yo pienso ante una situación que es neutra. La situación no tiene sentido, no tiene significado. Yo le pongo el significado a esa situación. Y hasta con hechos muy dramáticos, como puede ser la muerte de un ser querido, también tenemos ese poder. Porque uno podría decir, eh, obviamente, ante una situación donde uno está viviendo el duelo, en ese momento es difícil sacar el aprendizaje y lo que hay que hacer es vivir el duelo. Ahí no hay herramienta que nos ayude. Pero cuando pasa el tiempo, ahí sí podemos incorporar herramientas y ahí está en nosotros seguir lamentándonos por esa persona que se fue y no está con nosotros o agradecer porque la vida me permitió tener a esta persona 20, 30, 40 años, lo que sea. Y ahí están nosotros de decir, bueno, agradezco porque esta persona la tuve 30 años a mi lado cuando pude ni siquiera haberla conocido. Entonces, ahí está en la forma en la cual yo vivo un acontecimiento. Podemos elegir de qué manera pensar. Y si elegimos de qué manera pensar, eso nos lleva a los sentimientos y a las emociones que vamos a sentir. Es creo que aprendizaje de todos, ¿no? Y yo me incluyo de la vida, soltar este control, aceptar la incertidumbre, aceptar que no sabemos lo que va a pasar. Y creo que cuando vivimos así es cuando menos sufrimos. Cuando más queremos tener el control, cuando más quiero saber lo que va a pasar, más nos estresamos y lo podemos manejar peor, ¿no? Mm, Pero creo que vos misma estás respondiendo. ¿Sí, Lupita? ok, sí, gracias. Gracias. Una cosa que me olvidé aclarar es que cuando uno descodifica un síntoma, lo que descodifica es el código, no el programa. ¿Qué significa el código? Que si yo lo descodifico y como decíamos con Lupita, cambio el pensamiento y cambio la forma de pensar, lo más probable es que nunca más me enferme por lo mismo. No significa que nunca más, no voy a tener nunca más en mi vida gripe, por ejemplo. Porque si yo descubro que tengo gripe por un conflicto que siempre tengo con mi mamá, por ejemplo, y yo trabajo ese conflicto con mi mamá, lo más probable es que cuando me vuelva a estresar con mi mamá, el conflicto lo maneje de otra manera y no me lleva a tener gripe. Ahora, no quiere decir que en otro momento de mi vida no me estrese o no me enoje con otra persona donde vuelva a tener gripe. ¿Por qué explico esto? Porque no se trata de no nos vamos a enfermar nunca más. Se trata de si me enfermo, ¿qué herramientas tengo? Porque aquella persona que dice, bueno, yo quiero descodificar para no enfermarme más, no entendió que la enfermedad va a seguir estando porque es un programa biológico de supervivencia, no es algo malo.
¿No les parece que vieron que todo en la naturaleza tiende a la evolución? En las plantas, en los animales y en los seres humanos. Todo tiende a la evolución. Y todo lo que no tiene sentido en la naturaleza desaparece. ¿No les parece que con los años que venimos de evolución, con los últimos 100 años de adelantos tecnológicos, médicos y demás, con todos los avances que hay, ¿no les parece que si la enfermedad o el cáncer sigue estando, no sea porque tiene un sentido, entonces no querramos eliminar algo que tiene un propósito? Entonces, en el momento lo puedo ver, lo puedo gestionar y descodifico una enfermedad, pero no es que descodifico para no enfermarme nunca más, porque en realidad la enfermedad forma parte también de un estado de salud, es un estado de dinamismo que nos ayuda a veces a resolver conflictos que psicológicamente no podemos resolver. Y esto no es una apología a la enfermedad, es una invitación a ver la enfermedad desde otra perspectiva distinta, como, vuelvo a repetir, como un programa biológico de supervivencia. Entonces, si después de tantos años de evolución la enfermedad sigue estando, es porque un sentido tiene que tener. Si no tuviera sentido, no habría más enfermedades. Todo lo que no tiene sentido en la naturaleza tiende a desaparecer. Laura, vamos con una preguntita más. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Me- Yo tengo una súper duda, ¿no? Bueno, tengo muchísimas. Recién acabo de inscribirme en el diplomado y pues bueno, veo que hay muchísima información y muy compleja, ¿no? Justo este tema respiratorio pues me resuena un poco porque, bueno, mucho, porque justo lo padezco en este momento. En los 32 años que tengo de vida nunca lo había padecido, ¿no? Entonces mi pregunta es si alguno de estos síntomas se puede como generar por, de alguna manera, sentido de pertenencia, no sé si me explico. Es decir, no sé, alguna vez me tocó que me enfermé de la espalda y me dolía mucho y casi me salió una hernia, etcétera. Y alguien me dijo, psicológicamente hablando, que era como por un sentido de pertenencia hacia mi padre, porque mi padre padece de esto. Entonces, te pregunto esto porque, pues, mi pareja sufre de asma desde hace muchos años y yo nunca había experimentado eso, ¿no? Entonces, hace un par de meses comencé como que con esto del asma y con rinitis también, lo cual, pues, me sacó mucho de onda, ¿no? Porque no es algo que solía estar en mí. No es tampoco como que me muera y me falte el oxígeno y no puedo respirar, pero sí es como esta sensación de me falta el aire y siento como, no sé, como si Laura, trajera flemas atoradas y nada. tu pregunta es que los síntomas que tenés son síntomas que otras personas de tu entorno también lo han tenido, entonces es No, que me puedo enfermar por un conflicto de pertenencia, ¿no? correcto. Bien. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el conflicto, una de las opciones, el conflicto puede ser mío, es decir, yo vivo un conflicto del asma, como lo hablamos anteriormente, de la falta de aire, de la falta de libertad, de amenaza del territorio y me provoca gripe, lo que sea. Por sincronicidad, personas de mi entorno también viven el mismo conflicto, ¿sí? Ok. Nosotros de la familia no heredamos la enfermedad, sino que heredamos la información. ¿Qué significa esto? Que resolvemos los conflictos o tenemos una tendencia a ver los conflictos de la vida de la misma manera que nuestra familia, entonces por eso ahí vienen los mismos síntomas. ¿Sí? Si tenemos los mismos pensamientos, las mismas creencias que nuestro padre o nuestro abuelo, es lógico que tenemos los mismos síntomas. Si cambiamos eso, podemos cambiar, por supuesto, también nuestro estado de salud. Ahora, eso puede ser una opción. Habría que verlo en una consulta en detalle, porque la otra opción puede ser lo que se conoce, puede ser como conflicto de pertenencia o conflicto de identificación, donde yo me identifico muy fuerte con el conflicto de otra persona, sufro yo por ese conflicto y termino teniendo el mismo síntoma, porque tu cerebro no sabe si el conflicto es del otro o es mío. ¿Sí? Ejemplo, que lo vamos a ver también en el diplomado en el módulo 1. Cuando vivo un estrés,
porque mi padre o mi hijo puede ser, se queda sin trabajo. Y por ahí mi papá se quedó sin trabajo y él no se estresa porque él sabe que en poco tiempo seguramente consigue su trabajo, pero yo me estreso. Yo me estreso por ese conflicto como si fuera mío. Entonces el síntoma me viene a mí. Y esa persona viene a la consulta y le hacemos preguntas y buscamos qué estrés vivió y no encontramos nada. Y encontramos que la persona se estresó. Cuando le preguntamos, ¿te estresaste por el estrés de otra persona? Dice, sí, mi papá se quedó sin trabajo y me estresé por eso. Entonces puede pasar que te identifiques también o con papá o con tu pareja y que hagas como carne propia el conflicto de otro y el síntoma también lo tengas vos. Entonces te dejo ahí para que puedas analizar si es un conflicto tuyo, si es un estrés tuyo o si es un estrés de otro, para que puedas ir viéndolo. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Muy Dale, interesante. Gracias. nos vemos en el curso. Dentro de esto de la pertenencia puede pasar también de que así como pertenecemos, ¿no? Por gusto, nos unimos a un grupo, a un clan, un grupo donde escuchamos la misma música, puede ser un grupo religioso, un grupo de deporte. También a veces hay una necesidad de pertenecer al clan y también puede ser, quiero pertenecer al clan y no sé cómo hacerlo, y ahí que vienen los parecidos en la familia, parecido físicamente, parecido en actitudes o parecidos en síntomas. Entonces, como yo quiero ser del mismo clan, voy a tener también los mismos síntomas, voy a tener los mismos pensamientos, las mismas creencias. Eso también muchas veces se da. Respondo la última preguntita que vi en el chat, que preguntaba por la laringe y la faringe, si es lo mismo. No, son conflictos distintos. Comenté más la laringe porque son los casos que más he visto en consulta, pero la faringe es otro conflicto distinto. La faringe pertenece tanto al sistema digestivo como al sistema respiratorio. En la parte, analizando lo que es el sistema respiratorio, la faringe tiene que ver con atrapar el bocado, que puede ser un bocado del sistema digestivo, un alimento, o un bocado del sistema respiratorio, como el aire, el oxígeno, la libertad. Entonces volvemos a esto que hablamos al principio, donde la persona que tiene, por ejemplo, una adaptación en la faringe es más un conflicto de necesito atrapar el bocado aéreo, la libertad, necesito aire, necesito respirar. En la laringe es más un conflicto de miedo, de susto, de sentir que no puedo hablar, no puedo gritar, no puedo expresarme. O siento que hablo pero nadie me escucha. Son subtonalidades distintas. ¿Bien? Muy bien. Espero que les haya servido la información. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, excelente noche. Nos vemos pronto. Chau, chau. Gracias.